Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este tutorial sobre ejemplos de la ley de Watt. Pero antes deberíamos repasar algunos conceptos de esta ley, lo cual nos dice que la potencia consumida es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula. La unidad de la potencia es el watt y es el producto del voltaje del circuito por el amperaje. Para aquellos que no sepan o por qué se llama la ley de Watt, es por la persona que está a la derecha, Don James Watt, o como le decimos en el barrio, James Watt. Para esto vamos a hacer una pequeña descripción del triángulo de potencia o triángulo de Watt. Para aquellos que no sepan qué significa cada letra, lo están viendo en pantalla. La P significa o es igual a potencia, la B corta o la V es igual o significa voltaje, y la I o I latina y común es igual o significa intensidad. A esto le tenemos que sumar, y es muy importante lo que les voy a decir o lo que están viendo en pantalla, hay que sumarle las unidades a la descripción anterior. Por ejemplo, potencia es igual a vatio o watt, voltaje es igual a voltio e intensidad es igual a amperio. Es muy importante tener en cuenta las unidades y ya se van a dar cuenta el por qué. Para que sea mucho más práctico, vamos con el primer ejemplo: calcular potencia. Potencia es igual al voltaje por la intensidad, como está escrito abajo en amarillo a la derecha. Pero vamos al triángulo, así vamos interpretando por partes. Nos están pidiendo potencia. Siempre lo que nos están pidiendo es porque nos está faltando ese valor, o porque queremos saber ese valor. En este caso, vamos a ir al triángulo, vamos a trabajar con el triángulo. Lo que haríamos es tapar lo que nos están pidiendo. ¿Con qué lo tapamos? Con el dedo, con la mano, con la rodilla, con un libro, con una colcha. Tapamos y vamos despejando. Entonces nos queda libre abajo al tapar B por I. Para el que no sepa, este puntito significa multiplicación, multiplicar. Entonces, la ley nos dice que P es igual a V por I. Potencia es igual a voltaje por intensidad. De esta forma vamos resolviendo mucho más rápido el dato que nos está faltando, en este caso potencia. ¿Cómo calcular potencia? Tapamos la P, potencia, y nos va a quedar por defecto despejado. Abajo siempre se va a multiplicar, y de esta forma resolvemos mucho más rápido y utilizamos bien el triángulo. Vamos con otro ejemplo. Si queremos saber cómo calcular voltaje, nos están pidiendo voltaje, tendremos que tapar ¿qué? La V corta o V, como dicen en otros países, y nos basamos en la teoría de la ley de Watt, lo cual nos dice que voltaje es igual a potencia sobre o dividido la intensidad. En este ejemplo, tapamos la V corta o la V, nos queda por defecto o despejamos, nos queda potencia arriba, intensidad abajo, que yo abajo de todo le puse signo de división porque algunos confunden la barra lateral con una separación, y no es una separación, indica una división. Eso pasa por ahí muchos en manuales, apuntes, reglamentaciones y libros que viene así como está escrito en amarillo arriba. Entonces no saben interpretar. Entonces le puse abajo los ejemplos cómo puede venir en un libro o en un apunte la ecuación división. Vamos con el otro ejemplo. Calcular intensidad. En este caso, como venimos haciendo, venimos tapando lo que nos están pidiendo. Ya tapamos potencia, ya tapamos voltaje como ejemplo. Ahora nos piden el valor de intensidad. O queremos saber la intensidad de un circuito, o queremos saber la intensidad de un aparato electrónico, eléctrico. Entonces la ecuación sería: intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. Otro dato importante: siempre la potencia va a dividir, siempre se divide, siempre va a dividir. Por eso que yo les saco, nuevamente repito, la línea vertical para que vean, como el ejemplo que está abajo, 20 sobre 8, supongamos que el ejemplo sería: quiero saber la intensidad de este circuito, lo cual la potencia es de 20 watts y el voltaje, supongamos, es de 8. Entonces yo dividiría 20 sobre 8 o 20 dividido 8. Así, de esta forma vamos trabajando con las fórmulas de la ley de Watt más el triángulo. Parece complicado, pero es simple. Siempre lo que nos piden hay que tapar. Como veo que hay gente que está un poquito apuradita, vamos a empezar con la práctica. Así vamos asociando el triángulo con las fórmulas de la ley del señor James Watt. El primer ejemplo que vamos a ver es cómo calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 220 volts y una corriente de 6.5 amperes. Como dije anteriormente, ¿qué nos está pidiendo? ¿O qué dato nos está faltando? Nos están pidiendo la potencia
y nos está faltando el valor de la potencia de un motor eléctrico de 220 volts con una corriente de 6.5 amperes. Entonces tapo la P de potencia, me va a quedar por defecto o despejado V por I abajo. Entonces tendría que hacer una multiplicación para resolver la potencia o saber la potencia que me están pidiendo. Entonces haría lo siguiente: como P no tengo, por eso puse un signo de interrogación, no tengo el resultado. Voltaje sí lo tengo, que es 220 volts, corriente o intensidad es de 6.5 amperes, la fórmula es V por I, la multiplicación sería 220 por 6.5, nos daría el resultado de cuánto. ¿Están lerdos? ¿Están durmiendo? Se los digo yo, 220 por 6.5 nos da 1430. Perfecto, muy bien. La potencia consumida de ese motor es de 1430. ¿1430 qué? Y acá donde viene, y es muy importante saber las unidades. Yo no puedo decir a un cliente: mire, su motor está gastando 1430 y está mal el resultado. ¿Por qué está mal el resultado? Porque no está completo, no tiene la unidad. Tengo que dar la potencia. ¿Cuál es la potencia? ¿Cuál es la unidad de potencia? Se lo digo acá, no lo piensen. Son 1430 vatios o la potencia consumida de ese motor es de 1430 watts. Por eso es muy importante saber las unidades. Vamos con otro ejemplo, y para aquellos que me digan que también están confundidos, dice: pero en mi país no hay 220, hay 120 volts. Bueno, perfecto, vamos a hacer un ejercicio con 120 volts. Supongamos que hay un motor que tiene 120 volts, que tiene 3.5 amperes. La fórmula es igual, idéntica a la anterior. Lo único que va a cambiar va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque es diferente los amperes o la intensidad, y también difiere el voltaje. Pero la multiplicación es lo mismo, no difiere. En esto nos ha dado una mano don James Watt. Entonces tendremos que multiplicar el voltaje, como dice la fórmula, por la intensidad. En este caso 120 por 3.5, lo que nos daría un resultado, y acá atentos, de 420. Arriba está de nuevo la ecuación para aquel que tenga una duda, la puede revisar tranquilamente. Tenemos que sacar la potencia de 120 volts con 3.5 amperes. La fórmula de la ley de Watt es potencia igual a voltaje por intensidad. Nos da un resultado de 420, ¿qué? Si acá tenemos 120 volts. Piensen, nos da lo mismo, es para que pensaran un poco. 420 vatios. Vamos con el ejemplo número 2 de la ley de Watt para calcular en este caso voltaje, o sea V o V corta, un circuito que consume 4 watts con una corriente de 150 miliamperes. Acá se la compliqué un poco porque hay 150 miliamperes y hay que pasarlo sí o sí en la ley de Watt a amperes. Por eso presten atención a esta parte. Calcular el voltaje, hay que tapar la B, ya lo voy diciendo, que recibe un circuito que consume 4 watts, muy poca potencia, con una corriente de 150 miliamperes. Atentos acá. Esto es importante. Vamos a tapar la B, como dije anteriormente. La fórmula nos dice V, que voltaje es igual a la potencia sobre la intensidad o dividida la intensidad. Eso no difiere. Lo que va a diferir va a ser lo siguiente. 4 watts es la potencia. Tenemos la potencia. Nos está faltando el voltaje. No lo sabemos. Tenemos la intensidad que es 150 miliamperes. A esto sí o sí lo tienen que dividir por 1000 para pasarlo a amperes. 0.15 amperes, si no, no le va a dar. Si no, hagan la prueba. ¿Me entienden? Tienen que dividirlo a los miliamperes. Miliamperes siempre lo dividen por 1000. Pero esto ya sería de otro tutorial, pero se los dejo acá. ¡Aleluya! 150 miliamperes, siempre cuando sean miliamperes lo dividen por 1000, lo van a pasar a amperes, 0.15 amperes. Entonces la ecuación sería 4 watts dividido 0.15 amperes o 4 sobre 0.15, que nos daría un resultado de ¿qué? 26.66. Arriba, como siempre les dejo toda la ecuación para que la interpreten, pero vamos a los resultados. 26.66, ¿qué? Volumen nuevo, papa, tomate, cebolla, autos, barcos. El voltaje del circuito es de, no le puedo decir 26.66, tengo que dar un resultado final bien exacto. Entonces la respuesta correcta sería: el voltaje del circuito es de 26.66 volts, porque nos están pidiendo voltaje. ¿Me comprenden? Vamos con el ejercicio número 3 o ejemplo número 3 de la ley de Watt. Calcular el amperaje o la corriente, la intensidad que circula por un foco. ¿Saben qué es un foco? El esposo de la foca. De 75 watts con un voltaje de 220 volts. Vamos con esto. ¿Qué tenemos que calcular?
tenemos que calcular el amperaje. ¿Qué tenemos que tapar? Y tenemos que tapar la I o la I latina. La fórmula nos dice que intensidad es igual a potencia sobre voltaje, una división. ¿Por qué? Porque ya la despejamos tapando con el dedo, con la mano, con la colcha, con el libro, con lo que tengamos. Entonces tenemos que la potencia de 75 watts, el voltaje de 220 volts, lo que nos está faltando es la intensidad. La ecuación sería potencia sobre o dividido el voltaje. En este caso la potencia es de 75 watts dividido sobre 220 volts y el resultado sería 0.34 amperes. La corriente del circuito del foco, que es el esposo de la foca, es la corriente del circuito del foco, lamparita o bombillo, es de 0.34090909 y hasta tu casa 0,9 amperes. Así se responde con el resultado más la unidad. El ejemplo número 4, calcular el amperaje que circula por un foco, también o una lamparita de 75 watts con un voltaje de 120 volts. Esto puede ser para otros países, en mi caso es 220 volts, y un consumo durante 15 minutos. Bueno, esto ya sería para otro tema, porque esto es ya una ecuación de tiempo, y esto se está haciendo muy largo, pues ya nos pide minutos, 15 minutos. Pero bueno, esto ya sería para otro tutorial. Bueno, hasta aquí nomás el tutorial, espero que hayan comprendido, espero que les haya gustado, que hayan entendido sobre todas las cosas. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias.